Entonces, mm, para aterrizar nuevamente como el día martes, ¿no? Que trajimos un pequeño caso clínico. O sea, sé que ustedes no han llevado clínicas, no es un caso complejo, simplemente es para poder aterrizar lo que vamos a hacer, ¿no? Porque todo lo que se hace en microbiología y parasitología tiene alguna relevancia en la práctica clínica, en el día a día que ustedes médicos van a observar, ¿no? Y van a ver que microbiología y parasitología, si bien solo se lleva en el cuarto semestre, van a verlo en todos los cursos posteriores, ¿no? Estamos en un país con muchas infecciones. Así que vamos a aterrizar en un casito muy breve. Luego continuaremos con la disertación del tema, ¿ok? Yo lo voy a leer en áreas del tiempo y me gustaría que alguno de ustedes, por medio del chat, como lo participaron muy bien, ¿no? El día martes, pudieran dar alguna idea. No hay ideas malas, claro que no, y todos estamos para aprender, ¿no? Muy bien. Más o menos versa de la siguiente manera: una señora de 35 años de edad se presenta a su consultorio médico, ¿no? Ella refiere tener episodios de pérdida de gran cantidad de sangre por la boca, ¿no? Quizás ahí hemos exagerado un poco, ¿no? Pero podríamos decir que pierde sangre por la boca, ¿no? Simplemente. A manera de expectoración de manera repetida, ¿no? Acompañada de tos. Refiere también haber bajado de peso, no presenta fiebre ni dificultad para respirar y tiene el antecedente de tuberculosis pulmonar a los 20 años. Si alguno de ustedes no conoce qué es la tuberculosis pulmonar, que lo dudo, ¿no? Porque estamos en Perú. La tuberculosis pulmonar es una infección bacteriana que va a quejar principalmente a los pulmones, como lo dicen, ¿no? Va a provocar un cuadro de tendencia crónica, con tos, expectoración. Pero bueno, este es el caso, un pequeño caso que se plantea y alguna idea, ¿no? De qué se puede tratar o no necesariamente de qué se trata, sino qué podríamos hacer con esta señora, ¿no? ¿Qué le gustaría saber de ella? ¿Alguna idea? A ver si pueden escribirlo en el chat. Al final vamos a resolver el caso, no es que vamos a analizar e irnos, ¿no? En conversación con este caso, la borra. Es igual que el martes, ¿no? Es interesante si mientras que alguien se anima, no sé, pueden enviarlo al chat directo, pero es importante para ver que ustedes están allí. Mm, que se trata de una persona, una mujer, menciona, ¿no? Con pérdida o con tos asociada a pérdida de sangre, ¿no? No hemos llevado clínica, pero creo que a partir de ello podríamos suponer, perdón, de que algo dentro de, ya sea, o puede ser los pulmones, ¿no? Algo dentro de los pulmones no está funcionando bien e incluso está sangrando, ¿no? Es lo que yo, sin llevar clínica, podría pensar. Si la paciente me está diciendo, la señora me está diciendo de que está tosiendo y perdiendo sangre, yo podría suponer de que algo dentro de las vías respiratorias, vale decir, em, no sé, tráquea, bronquios o incluso el pulmón mismo, el parénquima pulmonar, está funcionando mal o hay algo dentro ¿de acuerdo? Em, entonces, a ver, alguien ha escrito en el chat, gracias. Bueno, una prueba de esputo, lo que menciona quien ha participado. Muy bien, gracias por participar. Claro, se podría sospechar si, bueno, prueba de esputo, creo que lo orientaríamos para otro tipo de patologías, pero no está mal tu participación, porque se podría considerar una tuberculosis, quizás, pero esta persona ya tiene un tratamiento, perdón, un antecedente de tuberculosis. Pero bueno, como en este caso no es para analizarlo, solamente es para ver que lo que tiene importancia, ¿ya? Así que vamos a avanzar y al final vamos a ver que este caso sí tenía alguna respuesta, ¿ok? Pero antes de ello, miren, lo que se le hace a esta señora, para que no se queden con la duda, se le pide una radiografía, ¿no? Un examen para observar los pulmones. Y miren lo que encontramos. Ahí está, ¿no? Bueno, el círculo rojo, no sé si se logra ver bien, se observa una especie
de figura circular, ¿no? Una especie de figura circular. Se observa una especie de figura circular, ¿de acuerdo? ¿Qué parte de ella? ¿De acuerdo? ¿Qué será ese contenido? No lo sé. Vamos a verlo en la clase. Y luego se le pide una tomografía, que es otro tipo de examen, ¿de acuerdo? Y observamos, miren, evidentemente que se trata de una cavidad, ¿no? Una especie de cavidad, una especie de esfera, ¿de acuerdo? Dentro de ella tiene un contenido. ¿Qué será ese contenido? Pues no lo sé, vamos a aprender sobre, ¿sí? Entonces, ahora sí, dicho esta introducción motivadora, vamos a ver de qué se tratan los hongos, ¿ok? La micología es pues el campo de la microbiología que se encarga del estudio de los hongos, ¿de acuerdo? Así como la bacteriología de las bacterias, la virología de los virus, la micología se encarga del estudio de los hongos. ¿Qué es un hongo? Bueno, si nos ceñimos a una definición muy sencilla, muy, eh, muy práctica, los hongos son uno de los cinco grandes reinos, ¿no? Que originalmente, bueno, no originalmente, que en algún momento se propusieron por el señor Whitaker, ¿de acuerdo? El reino fungi, ¿no? Es el nombre que se le dio, que agrupaba organismos que no eran capaces de realizar una fotosíntesis. Eso es lo que lo diferencia del reino de las plantas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los hongos, en primer lugar, son organismos eucariontes. ¿Qué quiere decir que sean organismos eucariontes? A ver, en el chat, para ver si están allí, que ya se durmieron, no sé. ¿Qué quiere decir que un organismo sea eucarionte? Gracias, gracias quien haya respondido. Ya, claro, presenta núcleo, ¿verdad? Pues eso es, es un concepto muy básico, ¿no? Son organismos eucariotas, es decir, sus células van a tener un núcleo uni o multicelulares agrupados por Whittaker como reino fungi. ¿Ya? Entonces, lo que quiere decir esto es que se trata de una o varias células agrupadas, eucariotas, que van a tener ciertas características similares para que sean agrupadas todas por Whittaker en el reino fungi, ¿no? Recuerden los cinco reinos, ¿no? El reino de las bacterias, de los hongos, los protozoarios, plantas, animales, etc. ¿De acuerdo? Algo muy interesante es que se conocen casi 100.000 especies de hongos. Bueno, un dato aproximado, ¿no? Porque encontré por ahí, ¿ya? Pero de las 100.000 especies, solo 300 son patógenos. O sea, miremos la enorme cantidad de hongos no patógenos. Es decir, la gran mayoría de hongos no causan ninguna enfermedad y no deberían causar ninguna enfermedad en el ser humano. ¿Ok? Solo 300 especies aproximadamente son patógenas, entre primarias u oportunistas. ¿Qué quiere decir primaria? Es que ataca, en palabras sencillas, ¿no? Va a atacar directamente al ser humano, ¿no? Al hombre. Seguro tiene sus armas, habíamos hablado de los factores de virulencia, ¿no? Los hongos también tienen sus armas, sus proteínas especiales para poder atacar. Entonces, todos estos hongos patógenos primarios ingresan sin temor a la batalla contra las defensas del organismo humano. No obstante, hay hongos llamados oportunistas. ¿Qué quiere decir? Un concepto, una palabrita que van a escuchar mucho en micología, ¿no? Oportunista. La palabra oportunista sugiere de que el hongo no es tonto, el hongo no es tonto. El hongo va a esperar la oportunidad perfecta para atacar a la persona. Hasta entonces el hongo puede pasar desapercibido, incluso conviviendo con el ser humano, dentro del mismo ser humano. Vamos a ver qué hongos hacen eso, ¿no? Pero se presenta la oportunidad para atacar al ser humano y este lo va a hacer. ¿De qué oportunidad me estás hablando, Aaron? Por ejemplo, en una persona que ha contraído VIH y llega a un estadio SIDA.
¿qué va a pasar en esta persona? La inmunidad está deprimida, está disminuida. Entonces, este hongo ha esperado toda la vida dentro, digamos, de las vías respiratorias, ¿no? Y justo se topa con la situación, la circunstancia, la oportunidad de que la persona ha contraído VIH y sus defensas están disminuyendo. Entonces, este hongo, que no es tonto, dice, finalmente llegó la hora, vamos a provocar la enfermedad. Pero en situaciones normales de inmunidad, etcétera, no lo haría. Más bien solamente conviviría, pues, escondiéndose o en todo caso tranquilo sin molestar a nadie. ¿Se entiende la idea de oportunista? ¿Ya? Es el patógeno oportunista, que la gran parte de los hongos son oportunistas. Vamos a ver, ¿ya? Avanzamos, avanzamos. Entonces esto ya se dijo, son organismos eucariontes aerobios porque dependen del oxígeno, heterótrofos, lo que los diferencia de las plantas, acá están, ¿no? Heterótrofos, no son capaces de producir su propia energía como lo hacen las plantas por medio de la fotosíntesis, ¿de acuerdo? Son no móviles, esto quizás en semejanza con las plantas sí, ¿de acuerdo? Y se reproducen por medio de esporas. No vamos a indagar mucho en el concepto de esporas porque es un poco complejo. De forma sencilla y práctica son, entre comillas, las semillitas de los hongos, ¿de acuerdo? Entre comillas, las semillas de los hongos, así como la planta, pues tiene sus semillas. Saben que hay clasificación de semillas y todo es complejo. Los hongos es más complejo todavía. Entonces, la espora es la semilla, pueden ser pues, sexuales, asexuales, etcétera. Hay partes del hongo destinadas a la producción de las esporas, y es un mundo. No vamos a indagar mucho en eso. Entonces, miren, acá tenemos algunos hongos muy interesantes, algunos que quizás nos recuerdan a mi amigo, el de la derecha a la izquierda arriba, ¿no? Pero, em, entonces, esto es para que vean la gran variedad de hongos. Incluso algunos hongos ustedes saben bien que son comestibles, ¿no? Pero muchos de ellos van a ser patógenos, como ya lo hemos mencionado bien, su nutrición no realizan fotosíntesis, está resaltado, absorben desde el exterior entonces las sustancias, como no pueden producir su propia energía, sus propias sustancias, ¿no? Necesitan absorberlas del exterior. Pueden ser saprófitos, es decir, los hongos les gusta vivir en la materia en descomposición, la materia orgánica. Por eso es que dice que existe un rol ecológico. Los hongos ayudan a balancear, ¿no? Los detritos, las materia orgánica en descomposición. Todo el medio ambiente pues está equilibrado, ¿no? Esa es la función saprófita de los hongos que les permite tener el rol ecológico que quieren. Si no existen los hongos, pues todo se desbalancea, ¿no? En el medio ambiente. Ahora, ¿cómo están compuestos ya yendo a la parte microbiológica las células de los hongos? Yo sé que quizás lo habrán escuchado alguna vez, ¿no? Quizás si han tenido etapa preuniversitaria, yo lo recuerdo de ahí un poco, o quizás en el colegio, no lo sé. Em, la pared celular de los hongos está compuesta de quitina, como bien lo dije allí, ¿ya? Está compuesta de quitina. Ahí, pues, acá está, ¿no? Acá vamos a acercar un ratito. Ahí está. Esto es una hifa, ahorita vamos a ver qué es hifa, o es un filamento de los hongos, vamos a hablarlo así, y vemos cómo está compuesto de células que tienen una pared celular que es esta de acá, ¿no? Al exterior. Esa pared celular está compuesta por quitina. Ya, pregunta del examen, ¿no? Porque recuerden siempre que la pared celular cambia, ¿no? De acuerdo al organismo. Si es una planta, puede ser celulosa, una bacteria puede ser mureína, ¿no? Etcétera. En el caso de los hongos se trata de quitina, ¿de acuerdo? Y su membrana celular, y su membrana celular está compuesta por ergosterol, a diferencia, por ejemplo, de las células animales, en las que está compuesta la membrana celular por colesterol, ¿de acuerdo? Son datos bastante teóricos en realidad, ¿no? Pero que nos sirven para tener un concepto acerca de los hongos, ¿no? Pero para mí lo más importante es lo que está acá, la unidad estructural. Todos los seres vivos pues tienen una unidad. En el caso de los hongos también tienen su propia unidad llamada hifa o filamento, ¿ya? Una hifa o filamento, como ustedes pueden ver en esta imagen, es una seguidilla de varias células. De los eran varios ladrillitos, ¿no? Pegados uno tras otro, ¿se entiende? ¿Se me está escuchando bien, perdón?
Si alguien me confirma, me Ah, acaba de salir se la... te fue por un momento lo último que te voy a decir, no sé si lo puedes volver a repetir. A ver, me esperan mejor unos 2 minutos, disculpen, voy a movilizarme a un lugar, por favor, no Ya está normal. tener ningún problema. Entonces, lo repetimos, decía yo que la unidad estructural de los hongos es quizá el concepto más importante que aprendan en este introductorio, ¿no? No vamos a salir sabiendo todo de una clase que nos presenta por primera vez un tema. Em, pero sí me gustaría de que entiendan de qué se trata una IFA. Yo les decía, si es que no escucharon bien esa parte, que las células de los hongos forman una especie de cadena, como podemos ver en esta imagen. Aquí había dicho que por el esquema se corta acá, ¿no? Pero se entiende de que esto va a continuar como una especie de ladrillos juntos de forma horizontal, ¿verdad? Entonces, el concepto de IFA es la unión de todas las células de los hongos formando una tira larga, en términos sencillos, ¿no? Una tira larga que incluso puede medir metros, ¿ya? Y hongos que obviamente ya no son patógenos para el ser humano, pero hongos gigantes, ¿no? Que seguramente habrán visto en un momento por internet, no lo sé, que se distribuyen, ¿no? Por todo el suelo, formando filamentos enormes. Entonces, esas son las hifas, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la unidad estructural de los hongos, la hifa o filamento, ¿ok? Aquí lo vamos a esquematizar un poco mejor. Miren, aquí están las hifas, lo he tratado de distribuir de la siguiente manera. Entonces, una hifa son todas estas cadenas largas, ¿de acuerdo? Miren, acá tenemos una IFA, otra IFA y varias IFAs, ¿no? Acá no juntas, ¿no? Todas estas, cada una por en conjunto, perdón, por individual son IFAs, ¿ok? Las IFAs pueden ser septadas o no septadas. Creo que el nombre nos sugiere de que las IFAs no septadas no tienen ninguna división. Miren, 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 es un fideíto largo, sin ninguna división. En cambio, las cifras septadas, miren, miren, va observándose claramente la división dentro de ella. Creo que por la imagen podemos ubicarnos mejor que en palabras, ¿no? Ven las cifras no septadas, las cifras septadas. Estas cifras serán no septadas, ¿verdad? Las cifras no aceptadas antes de pasar a la siguiente parte reciben otro nombre. Si están apuntando por ahí, las cifras no aceptadas reciben el nombre de hifas cenocíticas. Perdón, hifas cenocíticas con C, ¿no? Es el nombre que también se les da para no decir no aceptadas. ¿Ok? Muy bien. Ahora, nosotros si agarramos todas las hifas juntos, es como el singular y el plural, ¿no? Eh, el conjunto de hifas se llama micelio, como dice allí. Entonces yo agarro todo este paquete, ¿no? Es como yo agarro todos los fideitos de la bolsa, ¿no? Que sale, la bolsa de fideos. Agarro todo y todo junto se llama micelio. O también talo, ¿no? Cualquiera de los dos que ustedes prefieran. Micelio, talo, el conjunto de hifas. ¿De acuerdo? Pueden ser aceptadas, no aceptadas, pero todo junto se llamará micelio. ¿Ok? Ahora bien, una IFA puede ser, se clasifica, o sea, la IFA se vuelve a clasificar a su vez. Puede ser IFA verdadera, o puede ser una IFA falsa o una pseudo IFA, como le indica ahí. ¿Ok? Vamos a pasar la animación para acercarlo y explicarlo mejor. Ahí está, ¿no? Entonces decía yo que las IFAs, que son la unidad estructural de los hongos, se pueden subdividir en IFAs verdaderas y en pseudo IFAs o falsas IFAs. Ahí ya está la definición, lo he puesto para que se lleven, ¿no? La verdadera IFA está formada a partir de esporas y la pseudo IFA está formada a partir de gemaciones. ¿Qué quiere decir cada una de ellas? Bueno, nosotros decíamos que las esporas, ¿qué eran las esporas? Bueno, no lo hemos detallado mucho, pero habíamos dicho en sencillo de que se trata de una especie de semilla de los hongos, ¿ok? Entonces, la idea práctica para entender cómo se desarrollan las hifas verdaderas es que una semillita, es decir, una espora, cae, ¿no? a algún lugar de la tierra y a partir de ella empiezan a crecer las hifas. Es como un crecimiento de una planta, ¿no? Para hacerlo sencillo. En cambio, el crecimiento de las pseudohifas no depende de una célula inicial.
no depende de una célula inicial como lo pudo ser la semilla, ¿no? Sino las pseudohifas es una especie de enmarañado que van haciendo célula tras otra por medio de yemas o blastoconidas, por eso la apunto acá, ¿de acuerdo? Dividiéndose por medio de gemaciones. ¿Qué quiere decir la gemación? O sea, como se puede ver acá, miren, miren, no sé si se ve bien aquí, en lo que estoy señalando acá, tenemos una célula, y le sale como un cachito, ¿no? Como un cachito. Y ese cachito empieza a crecer y se alarga, ¿no? Y se forma como uno de los otros. Y a partir de esa otra célula saldrá otro cachito y seguirá creciendo y así se extienden las pseudohifas por medio del nacimiento de yemas, que son esos pequeños cachitos que van saliendo, blastoconidias, ¿ya? Entonces, esa es la distinción de una hifa verdadera a una pseudohifa. Algunos hongos van a estar compuestos por hifas verdaderas, otros por pseudohifas, ¿ya? Un datito que no está acá me parece es que las hifas o los hongos que se desarrollan como hifas verdaderas reciben el nombre de hongos filamentosos, ¿ya? Reciben el nombre de hongos filamentosos. Bueno, porque si se dan cuenta, la progresión o la distribución de las células va a ser un poco más ordenada como una especie de tira, ¿no? Como un filamento tal cual, ¿no? En cambio, en las pseudohifas es un poco más desordenado, ¿de acuerdo? Muy bien. A su vez, el micelio se puede subdividir, esto es un poco más sencillo, en un micelio reproductor y en un micelio vegetativo, ¿ya? En un micelio reproductor y en un micelio vegetativo. Vamos a ver acá. Primero, recuerda, el micelio era el conjunto de todas las hifas. Parte de las hifas se van a especializar en sostener las estructuras reproductoras del hongo. Miren esta imagen de acá, este es un hongo, este es el nivel de la tierra, ¿de acuerdo? Hay una parte del hongo que está sobre la tierra y hay otra parte que está dentro de la tierra, a aparecer unas raíces de las plantas, ¿no? Algo así, ¿de acuerdo? El micelio reproductor es también llamado micelio aéreo, porque se encuentra entonces sobre la tierra. Aquí está. Todo esto de acá es el micelio reproductor. Y tiene como función sostener, miren, miren, esta especie de pelotitas que son estructuras de reproducción. Adentro de estas pelotitas seguramente habrán esporas, dependiendo del tipo de hongo, quizá, ¿no? ¿Qué otra estructura puede haber? Pero tomémoslo en sencillo de que estas bolitas son productoras de esporas, las que habíamos llamado semillitas de los hongos. Por lo tanto, se entiende de que el micelio reproductor o aéreo se encuentra sobre la tierra, generalmente, claro que sí, y se va a encargar de desarrollar y sostener las estructuras reproductoras de donde saldrán las esporas. Su única función. No sirve para absorber nutrientes, nada. El micelio reproductor, como su nombre lo indica y lo restringe, se encarga de la reproducción. En cambio, el micelio vegetativo profundo, como ustedes pueden ir deduciendo, se encuentra debajo de la tierra. Esto, ¿no? O de acá. Aquí está. ¿De acuerdo? Y su función ya no tiene que ver con la reproducción, ¿no? No, no. Sino simplemente con la absorción de nutrientes. No simplemente, ¿no? Es la función más importante es la absorción de nutrientes, ¿no? Entonces, el micelio vegetativo profundo va a estar bajo tierra generalmente y va a estar absorbiendo los detritos, ¿no? Cualquier desecho del cual pues el hongo le gusta, ¿no? Comer, absorber nutrientes, ¿no? Ya, entonces, esa es la distinción de los dos micelios de acuerdo a su función. Ya. Entonces, ya pasamos a la parte más complicadita, distinguir estos conceptos. Si hay alguna duda, pues podemos aclarar al final. Espero que se haya más o menos entendido. Las micosis. Las micosis, pues, hablamos de micosis, o se entiende por micosis a la infección por los hongos, ¿no? Sencillo, no hay más. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos clasificar a las infecciones por hongos? Pues de muchas maneras. Aquí hemos traído a 4 formas, según el libro de Micología Básica: las micosis superficiales, y micosis subcutáneas, micosis diseminadas y micosis oportunistas. Creo que el nombre ya de por sí no amerita, el nombre de cada uno no amerita definición, ¿no? Creo que podemos entender algo de cada uno de ellos, ¿ok? Solo hemos traído imágenes para observar de qué se trata cada una de ellas. Por ejemplo, miren acá, esta imagen que ha aparecido, se trata de una micosis claramente superficial, miren. Es una lesión sobre la piel, ¿verdad?
aparentemente una especie de óvalo, una elipse rojo, en términos un poco más técnicos, bordes eritematosos, ¿de acuerdo? Como un halo, es decir, como una especie de anillo, ¿verdad? Esto es una tiña, es el nombre que se le otorga, ¿no? Que se le da desde el punto de vista médico, causada por hongos superficiales, por ejemplo, los dermatofitos. Es un tipo de hongos que en la cátedra lo van a revisar, seguro, ¿no? Los dermatofitos, ¿de acuerdo? Son hongos que les encanta devorar queratina, viven en la piel justamente por eso. Puede haber tiña en la piel a nivel de la cara, los pies, las manos, la zona inguinal, los genitales, etcétera. El lugar donde haya piel, porque hay queratina, habrá hongos dermatofitos. Y estos hongos dermatofitos provocan infecciones superficiales porque se limitan solamente a la piel. ¿De acuerdo? Muy bien, eso es su. Mira acá, tenemos otro, vamos a poner todas las imágenes para no estar saliendo. Muy bien. Entonces, acá tenemos micosis subcutáneas, como su nombre lo indica, ya no solo se limita a la piel, sino se introduce, avanza más hacia el interior, ¿no? Obviamente, ¿ok? Y pueden causar lesiones ulceradas, tipo de la que podemos ver en esta imagen, ¿no? Se trata del dedo de un agricultor. Poco a poco van a ir aprendiendo hongo de un agricultor, perdón, la piel, ¿no? Las manos de un agricultor con una lesión micótica, una úlcera, puede estar relacionada a un hongo llamado Sporotrix schenki, ¿no? Es un nombre medio raro, complicado, pero el Sporotrix schenki ocasiona la esporotricosis. El Sporotrix schenki le encanta vivir entre la maleza, entre los arbustos, entonces un agricultor, por obvias razones, su trabajo puede a veces lesionarse, ¿no? Entreabrirse entre las malezas, se daña la piel, alguna heridita por ahí, y este hongo aprovecha en ingresar a la piel. Se introduce y ocasiona estas lesiones ulceradas, que claramente pues son úlceras, ¿no? Ya no son lesiones solamente superficiales, ¿ya? Este es un caso de esporotricosis, así se llama la enfermedad. Ustedes pueden indagar más si consideran pertinente o les gusta este tema. Hablamos de infecciones diseminadas, creo que claro está, el hongo pues es libre dentro del cuerpo, puede ir a cualquier lugar donde él desee. Ha superado la barrera de la piel, ha superado la inmunidad, ¿de acuerdo? Y puede llegar a los lugares más recónditos del cuerpo. Por ejemplo, miren esta imagen muy característica de un hongo llamado criptococo. El criptococo neoforman ocasionante de la criptococosis, ¿de acuerdo? ¿De dónde creen que se trata, o perdón, de dónde creen que se ha obtenido esta imagen o estos hongos que podemos ver acá? Los hongos son, por si acaso, estas pelotitas transparentes, ¿no? Ya lo verán en su momento un poco más a detalle. Aquí solo decirles de que se trata de una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es decir, estos hongos han sido tan bravos, pues no tan malvados, que se han introducido hasta el sistema nervioso central. Han superado todas las defensas del organismo y están pues en el sistema nervioso central, en las meninges, ¿no? Provocando meningitis. La persona está mal, evidentemente, ¿no? Es una enfermedad micótica diseminada, la criptococosis, principalmente en personas con algún factor de riesgo como la inmunosupresión, un paciente VIH en estadio 100. Finalmente, las micosis oportunistas, ya habíamos hablado un poco del oportunismo, ¿no? Esperamos el momento adecuado para poder ingresar o para poder ocasionar la enfermedad, mejor dicho, ¿no? En este caso podemos observar, esto se trata de un surco submamario, ¿no? Debajo de la mama, por anatomía recuerden, hay una especie de surco, bueno, en esta imagen se está levantando, ¿no? La mama, y podemos observar una especie de lesiones rojizas, ¿no? En términos técnicos, eritematosa, en el surco submamario, ¿no? Esto se trata de una Candida albicans, es un hongo que es muy conocido, seguramente alguno de ustedes habrá escuchado y puede causar una infección a cualquier nivel del cuerpo, pero no es que sea frecuente en personas pues con una inmunidad ok, sino suele referirse o suele presentarse en personas con inmunidad deprimida, por eso se trata o está en la lista de hongos oportunistas. Dicho sea de paso, si quieren apuntarlo por allí, la candidiasis, esta enfermedad, es la causa de micosis oportunista más frecuente de todas. ¿Ya?
La candidiasis, perdón, es la causa más frecuente de micosis oportunista. Ok, entonces este es un panorama general, no podemos hablar, ¿no?, de todas estas imágenes, solamente quería traerles eh, la motivación para que ustedes puedan, pues, ¿no?, indagar de cada una de estas enfermedades que en el curso lo van a ver, ¿no? Vamos a avanzar ya rápido para terminar esta primera diapositiva. Los medios de cultivo, habíamos hablado que las bacterias, los hongos necesitan medios de cultivo en donde puede crecer, ¿no? En el caso de los hongos es frecuente escuchar cultivo agar saburado. Solo lo vamos a mencionar, entonces cada vez que ustedes escuchen se ha cultivado agar saburado es porque se trata de un hongo. Los hongos crecen en agar saburado. Decíamos el martes que las Neisseриas, cocos gram negativos, como Neisseria gonorrhoeae o gonococo, crecen en agares especiales, ¿no? Agar chocolate, etc. En caso de los hongos, tienen su propio agar llamado agar saburado. ¿De acuerdo? Bueno, y finalmente el dimorfismo, solamente quiero mencionar aquí, dimorfismo, a ver si están despiertos, que, bueno, ahí está la definición, ¿no? Así que ya lo voy a preguntar. Pero, ¿qué quiere sugerir el término dimorfismo? Bueno, di es dos, ¿verdad? Dos formas. Hay algunos hongos que han logrado adaptarse, han logrado la capacidad de presentar dos formas. Es decir, en algunas circunstancias de temperatura, sobre todo de temperatura, ese es el criterio, ¿no? Cuando estamos muy calientes o está muy caliente el ambiente, para ellos, ¿no? Para los hongos estamos hablando, son capaces de convertirse en hongos levaduriformes. En cambio, cuando la temperatura varía un poco, disminuye, pueden convertirse en hongos filamentosos. Es como lo que observamos acá. Miren, por ejemplo, este Histoplasma capsulatum, ¿ya? Cuando está en su etapa patógena, es decir, la temperatura está correcta, está un poquito más elevada, adopta la forma de levaduras. No hemos explicado qué es una levadura, pero en sencillas palabras, una levadura es una sola célula. Como podemos ver acá, aquí está, ¿no? Una pelotita nada más. Pero cuando sale al ambiente externo, o sea, a la naturaleza, se convierte en un hongo filamentoso, empieza a crecer, a ramificar. Ya es, por ejemplo, hay un grupo, una clase de hongos dimórficos, ya lo van a ver en su... Entonces, entonces, con esto cerramos la parte de generalidades de hongos. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, alguna queja, algo que no haya quedado claro para ya pasar a la segunda parte de la reunión. En todo caso, agradecería que puedan escribir que la mayor parte está claro, ¿no? En el chat para poder avanzar. Estos son conceptos que, así como teníamos en las bacterias de gram positivo, gram negativo, si no lo entendemos bien ahora, porque lo vamos a volver a escuchar ahora después. Entonces, si no recordamos, si no teníamos claro qué es una IFA, qué es una IFA aceptada, no aceptada, pues podríamos perdernos un poco, ¿de acuerdo? Bueno, entiendo, nadie escribe, entonces en todo caso podría estar entendido, ¿no? Muy bien, entonces en aras del tiempo vamos a avanzar al siguiente punto y final, que se trata de hongos ambientales de importancia médica. Creo que ese es el nombre que le da la cátedra, ¿no?, el sílabo del curso. Hongos ambientales de importancia médica. Creo que así lo escribe. No se lo suele encontrar así en los libros, ¿eh? Pero creo que así lo refiere. Así que por eso pusimos este escrito. Bueno, ¿qué quiere decir un hongo ambiental? En realidad todos los hongos creo que son ambientales, ¿no? O sea, porque están en el medio ambiente. De alguna u otra forma, claro está, no, no todos igual. Pero quizás la característica y principal de estos hongos, vamos a adelantar acá, es que son capaces de vivir, si bien es cierto, en el medio ambiente, ¿ok? Como cualquier otro tipo de hongo, pero también son capaces de formar parte de la flora normal del ser humano. Es decir, ahora mismo nosotros, dentro de nuestra faringe, nuestras vías respiratorias, pueden haber hongos. Exactamente el hongo, por ejemplo, del tipo Aspergillus, que le gusta vivir en las vías respiratorias. ¿De acuerdo? Entonces este hongo está tranquilo, no molestando a nadie dentro de nuestras vías respiratorias. Y cuando llega la oportunidad, una persona que tiene algún antecedente importante, alguna patología, ¿no?, puede ser pulmonar, que comprometa la inmunidad, perdón,
estos hongos que viven dentro del ser humano como comensales, la palabra correcta es comensales, em, pueden pues sacar todo el espectro que ellos tienen clínico y pues provocar una que otra enfermedad. En los hongos ambientales, en la cátedra tengo entendido que se estudian tres hongos, el Aspergillus, los Mucor, que ahora vamos a ver que es un grupo muy complejo, y Fusarium, de los cuales considero yo que el más importante de los tres y en el que vamos a poner más énfasis en esta diapositiva es Aspergillus, porque es un... Ahora vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, ahí está, ¿no? Aspergillus. Aspergillus es quizás el hongo del cual todos se acuerdan porque tiene una forma característica, ¿no? Miren acá. Bueno, primero, las especies, ¿no? Aspergillus, recuerden, es el género. Entonces, hay Aspergillus fumigatus, que es la especie más frecuente, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, ¿no? Como lo indica ahí, aquí, ¿no? ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de morfología de un hongo, lo más importante siempre es qué tipo de hifa tiene. En este caso, Aspergillus tiene hifas tabicadas ramificadas. Por eso tenías que estar claro, o medianamente claro, que era una hifa. Una hifa tabicada, o sea, aceptada. Ya creo que ahí no dije que la hifa aceptada también se conoce como tabica. ¿Ya? Es decir, las hifas vamos a dibujar un ratito, las hifas de Aspergillus serían más o menos así, ¿no? O sea, un ladrillito o un ladrillito acá, ¿no? Así, ¿no? Septadas, ¿no? Como una tira sola larga, ¿verdad? Pero dice acá ramificada, o sea, es decir, de acá puede, miren, salir una especie de rama, ¿no? Y aquí sigue creciendo, por aquí sigue creciendo también, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos esa es la disposición de las perfiles. Incluso, pues, a algunos que les gusta la matemática, ¿no? A mí no, pero dicen que este ángulo debe ser 45 grados, no qué exactos, la verdad. Pero bueno, lo decimos porque hay que decirlo, ¿no? Dicen que este ángulo de ramificación suele ser 45 grados. Interesante, ¿ok? Esas son las hifas o un esquemita muy sencillo de cómo se las perfilos. ¿Ok? Recuerden, hifas tabicadas, ramificadas, dices en un ángulo agudo de 45 grados, ¿no? Ahí está, ¿no? Muy bien. Entonces, miren, bueno, entonces, esa es por parte de las hifas, pero lo que más nos recordamos siempre de Aspergillus es su cabeza conidial. La cabeza conidial es su estructura reproductora, miren acá. Esto es como una especie de florcita, yo siempre lo he visto como una especie de esas flores que le llaman, pues, diente de león, ¿no? O sea, así como una especie de palito con una, esto de acá se llama conidio, ¿no? Conidio, estas pelotitas grandes, y de esa pelotita grande van a salir, miren, todas estas pelotitas chiquitas, llamadas, pues, em, conidios, ¿no? Conidios, ¿ah? Conidios. Entonces, estos conillos son, entre comillas, las semillitas de las pergilus, ¿ya? Las semillitas de las pergilus, que así como decía, ¿no? Esa flor viviente, león, pues, vuelan, ¿no? Tú lo soplas y vuela. Aquí también más o menos se podría hacer la misma analogía, ¿no? Entonces estas semillas salen al exterior y pues se van distribuyendo por el aire, ¿no? Ahí van cayendo en algún otro lugar. ¿De acuerdo? Ese es Aspergillus. Miren, acá hay una imagen más sencilla, donde se puede ver mucho mejor lo que se ve. Esta es una imagen pues al microscopio, ¿no? Esta imagen de acá. Así se ve, o sea, ustedes lo van a ver cuando lleven el curso. Aquí está, ¿no? Tenemos cómo se distribuyen todos estos conillos esféricos, semillitas esféricas, ¿no? Mira, qué bonito, ¿de acuerdo? Eso es Aspergillus, acuérdense. ¿Cómo se llama esta estructura? Cabeza conidial. Ahí está resaltada porque es pregunta de examen y esto es pregunta de examen práctico. También ¿no? Esto lo van a hacer ver a ustedes. ¿Ok? Avanzamos. Un poco de epidemiología, si lo pueden ver acá, no sé si se ve o en todo caso vamos a acercar. En realidad no existe un hábitat de este hongo, está en todo el mundo, ¿ya? Está en todo el mundo. Y yo estoy seguro de que todos nosotros tenemos Aspergillus, porque es un comensal respiratorio muy frecuente que se encuentra dentro de nosotros en nuestras vías respiratorias. Entonces creo que se entiende de que por dónde ha ingresado, entonces por la nariz, ¿no? Entonces lo inhalamos. La vía de ingreso de Aspergillus es por la inhalación de justamente las semillitas, ¿no? Estas semillitas están en el aire, estos conillos están en el aire de forma natural. Entonces nosotros vamos inhalando diariamente. ¿Cuántas creen ustedes semillitas de Aspergillus, ¿no?
que llegan a nuestras vías respiratorias, ahí crecen. Obviamente crecen controladas por el sistema inmune. Bajo algunas circunstancias de que el sistema inmune se va o disminuye, pues estos aspergillos en su fiesta, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la vía de ingreso principal es la inhalación y el principal factor de riesgo es la inmunosupresión. Voy a recalcar mucho en inmunosupresión porque es el principal factor de riesgo casi en todos los hongos. Es que es muy raro, o sea, una persona, creo yo, en su inmunidad ok, no debería tener nunca una infección por hongos, porque el cuerpo está en la capacidad, nuestro cuerpo, ¿no? De limitar las infecciones por hongos. Entonces, cuando por algún motivo vean que una persona tiene hongos, debe tener algún grado de inmunosupresión. No necesariamente inmunosupresión es ya de frente VIH-Sida, por si acaso. Em, Hay muchos tipos de inmunosupresión más frecuentes de lo que podemos creer. ¿Ya? Lo vamos a ver después. Por ahora el tiempo nos gana. Entonces, qué clínica nos otorga el aspergillus? En realidad, como dice ahí, es un espectro clínico. Hay muchas formas, o sea, no es que lo que quiere decir un espectro clínico es que no solo hay una forma de presentación, va a variar de acuerdo al tipo de persona a la cual el aspergillus haya ingresado. Yo sé que aquí está feito, por eso es que hemos tratado de organizar la información en un cuadro. Aquí está, ¿no? Un cuadro que hemos elaborado para simplificar esa lista que estaba. ¿Ok? Todo va a depender de la inmunidad o de alguna condición previa. ¿Ok? Si la inmunidad está ok, no existe infección, como lo indica acá, ¿no? De color verde. Si la inmunidad está ok, no existe infección. A lo más, pues el aspergillus, como les dije, puede llegar a nuestras vías respiratorias y vivir allí tranquilo sin molestar a nadie. Ok, listo. Eso es cuando la inmunidad está ok. Cuando existen algunas patologías previas, asma, por ejemplo, el aspergillus es capaz de inducir crisis asmáticas entre... Claro, ¿no? Es lo que se conoce como la aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? La famosa APA, si no me parece. Perdón. Ya, entonces, en un paciente con asma, un paciente atópico, creo que es el nombre correcto técnico, ¿no? Paciente atópico, si se coloniza por aspergillus, si inhala aspergillus, puede desencadenar crisis asmáticas, es decir, dificultad para respirar, las vías respiratorias bajas, pues los bronquiolos se constriñen, ¿verdad? Provocando todo un desbalance en la persona, induciendo pues una crisis asmática, ¿no? Es la aspergilosis broncopulmonar alérgica, así se llama esa enfermedad o esa presentación clínica del aspergillus, ¿de acuerdo? Si hay algún antecedente de cavidad pulmonar, como lo vemos acá abajo, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, alguna enfermedad respiratoria previa que ha dejado algún hueco en el pulmón. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis es campeona, pues, en dejar huecos, ¿no? En los pulmones, ¿ok? Entonces, el aspergillus dicen, oye, miren, me hicieron una casa, ¿no? Qué bonito. Entonces, baja, se introduce más en los pulmones y llega a ese hueco que ha dejado otra infección previa, por ejemplo, la tuberculosis, no solo la tuberculosis, ¿ah? Una bronquiectasia también. ¿Qué es una bronquiectasia? Si es que alguno no sabe ese término, una bronquiectasia quiere decir una dilatación de las vías aéreas. Ya lo van a ir viendo más adelante con paciencia, no es necesario que aprendan esto todavía, ¿no? Pero lo que yo quiero que entiendan ahora es que si existe un antecedente de cavidad pulmonar, por cualquier motivo, no indaguemos en eso, la presentación clínica más probable se llamará el aspergiloma, que literalmente es una pelota de hongos. Miren acá, esto es un pulmón, evidentemente ya retirado, ¿correcto? Y miren, dentro de él hay una cavidad, quién sabe por qué se ha formado esta cavidad, pero miren, dentro de ella hay una especie de contenido medio, pues, no sé qué parece, ¿no? Es como una especie de masa, toda feíta, ¿no? Esto es una enorme pelota de hongos. Sacamos un pedacito de esto y vemos que son puros hongos así entrelazados, enmarañados. Miren, esto es una tomografía y miren qué enorme pelota de hongos, miren, ¿ve? El aspergiloma es eso. Es una pelota de hongos que va a formarse dentro de las cavidades pulmonares por una enfermedad previa tipo tuberculosis o una bronquiectasia, ¿ok? Em, y bueno, la presentación clínica más frecuente aquí es la expectoración con tos o una hemoptisis.
¿ya? Una hemoptisis, es decir, va a salir sangre, la persona va a expectorar sangre, ¿ya? En mayor o menor medida, ¿ok? Y finalmente, el cuadro que nos faltaba, cuando la inmunidad está baja, cuando la inmunidad está deprimida, se produce el cuadro de aspergilosis invasiva, ¿ya? Que en sencillas palabras, pues es una aspergilosis bastante fatal. Es decir, el aspergillus ya como no hay inmunidad, tiene pues la facilidad de irse a todo lado donde quiera y provocar neumonías, provocar, el hongo puede llegar a la sangre incluso, ¿no? Entonces es un cuadro un poco más complejo, solamente nos quedamos en que el cuadro se torna invasivo, va a ingresar a los pulmones, la sangre, diversos órganos. El pronóstico evidentemente no es bueno, ¿no? Son personas generalmente con, como hemos mencionado, inmunosupresión, el factor de riesgo más importante para todos los hongos. Decíamos que el VIH-Sida, en estadio SIDA, puede ser una causa principal, pero hay otra condición mucho más común de lo que ustedes creen. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué condición mucho más común? Ahí me llegó una pregunta, luego lo vamos a responder, ¿sí? Al final vamos a hacer las preguntas, ¿sí? Si lo van dejando en el chat, no hay problema. Me han llegado algunas preguntas. Recién las veo, pero entonces las respondemos al final, ¿sí? Por favor. Entonces les decía, ¿qué condición me puede provocar una inmunosupresión? No me digan VIH, estallido SIDA, porque no es lo más frecuente. Hay algo que es mucho más frecuente que puede provocarnos inmunosupresión. ¿Alguna idea? Es una enfermedad que estoy seguro que muchos de ustedes, algún familiar en casa la tienen. En mi caso, pues así es. Una enfermedad que empieza con D, claro, ¿no? Por ahí lo escribieron. La diabetes mellitus, que es tan frecuente, ¿no? En la población, ocasiona inmunosupresión. Y muchos de los pacientes con diabetes mellitus pueden hacer alguna infección micótica, obviamente no las infecciones micóticas invasivas, ¿no? Invasivas, pero sí están predispuestos, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita en el siguiente hongo. Incluso para aspergillus también, ¿no? Entonces no se olviden de eso. La diabetes mellitus es un factor importante de inmunosupresión en las personas y los predispone pues no solo a enfermedades por hongos, sino a muchas otras cosas más que no es detalle acá en el tema, ¿no? Ya listo, entonces cerramos ese punto. Al final vamos a ver las preguntas que me han dejado allí, por favor. Ya para cerrar Aspergillus, que es el más largo de los tres, así que los otros dos van a ser más cortitos. La observación directa es por medio de la prueba de KOH, ¿no? Para hacer el diagnóstico. El KOH, pues, el hidróxido de potasio, ¿no? Va a permitirnos observar las cifras. No, quizás no es el método más siempre fiable, pero es rápido y lo podemos hacer pues en un consultorio, ¿no? Se raspa un poquito del hongo, ¿no? Y vamos a observarlo. Creo que en la diapositiva anterior, en la primera, había ese dato, ¿no? Ahí se veía cómo las cifras estaban. Pero siempre el diagnóstico se puede hacer mejor por cultivo. Claro está, como dijimos el martes, el cultivo demora. El cultivo no es, no, pues no, mira, estas imágenes bonitas no crecen de un día para otro, ¿no? Sino demora días, ¿no? Entonces, a veces por facilidad la observación directa puede bastar, ¿no? Porque lo podemos hacer al instante, ¿de acuerdo? El cultivo se va a hacer en agar saburó, ¿no? Agar saburó, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿de acuerdo? Ahora, aquí esto no es muy importante que digamos, pero solo lo puse para que vean, ¿no? Cómo son los cultivos, ¿no? De los aspergillus. El aspergillus más frecuente es el aspergillus fumigatus, ¿de acuerdo? Aspergillus fumigatus, que es este de acá, que sus colonias parecen, miren, como un ojo verde, ¿no? Así como seguramente los tuyos, ¿no? Acá, ¿no? Acá, blanco y verde, ¿no? Al medio, miren, qué bonito. El Aspergillus flavus crece así, verde amarillento y etcétera, ¿no? Y miren, acá está lo que les decía al inicio, ¿no? Qué bonito. Las hifas del Aspergillus, ¿no? Tabicadas, y miren lo que los matemáticos decían, ¿no? 45 grados, ¿no? Acá está, ¿no? Más o menos, pero aquí está, ¿no? No sé si lo pueden ver, 45, ahí se movió, pero bueno, ahí lo pueden ver, ¿no? Más o menos es un ángulo agudo disque de 45 grados. No siempre es exacto, claro está, es lo que algunos suelen decir. Esto obviamente es una biopsia, ¿no?
una biopsia y están viendo el microscopio con tinción hematocina y eosinal. Bueno, estos aspergillus, ¿qué es lo más que yo considero que es el hongo más importante de todo este tema que vamos a ver? Recuerden, datos importantes, son hifas tabicadas ramificadas, cabezas conidiales. Es un hongo que ingresa por la nariz por medio de inhalación y habita normalmente en las vías respiratorias. Tiene un espectro clínico, ya lo mencionamos, de acuerdo a tu condición, ¿de acuerdo? Hay algo que no mencioné es que hay aspergilosis extrapulmonar, ¿no? O sea, hay aspergilosis en el oído, interesante, ¿no? ¿Cómo llegarán al oído los aspergillus? Tendrán sus maneras, ¿no? Pueden causar sinusitis también. Este es un tímpano, solo para que no se pierda la imagen. Acá está, ¿no? Esto es un tímpano, que estamos viendo por medio del oído, ¿no? El tímpano. Y miren todos estos hongos que están creciendo. No es porque la persona no se baña, sino es porque debe tener algún grado de inmunosupresión, tipo diabetes mellitus, ¿de acuerdo? Miren los hongos cómo están creciendo dentro de la oreja de una persona. Bueno, muy bien. Esto en cuanto a aspergilo, las preguntas por favor al final las vamos a resolver, ¿sí? Avanzamos en áreas del tiempo. Estos dos temas ya son más rapiditos. Fusarium, vamos a avanzar las imágenes, ok. También es un hongo ambiental, oportunista, la especie más frecuente es Fusarium solani, esto lo resalto porque puede ser importante, y se encuentra en las plantas, o sea, es decir, se encuentra en relación con las plantas, así como decíamos que había un hongo llamado Sporotis schenki que se relacionaba con las plantas, ¿no? La maleza. A Fusarium también le gusta vivir entre la maleza. Entonces, si tú uno va al campo, ¿no? Y empieza a contactar con la maleza, puede adquirir este Fusarium. En condiciones normales, claro está, no le va a pasar nada. Si fuera una persona inmunosuprimida, sí. Lo único que vamos a resaltar acá, aquí ustedes ya lo pueden revisar, no sé si se va a convertir el material, asumo que sí, ya lo pueden revisar allí. Pero miren esta forma de macroconidios. Bueno, no voy a definir qué es macroconidio, simplemente así como Aspergillus tenía pues su cabeza conidial que era especie de florcita, aquí en Fusarium la especie de florcita, entre comillas, es esta estructura medio en forma de plátano, dicen, ¿no? Banana, canoa, un montón de nombres les dan, ¿no? Pero miren allí qué bonito se ve, ¿no? Se ve como esta estructura llamada macroconidio tiene forma de canoa alargada, semiluna, ¿no? Y está bien tabicada, ¿no? Está tabicada. Y acá también se ven las tabicaciones, ¿no? Miren acá, uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. Qué bonito. ¿De acuerdo? Entonces queda claro que Fusarium es un hongo tabicado con macroconidios en forma de canoa. De acá van a salir pues las semillitas, entre comillas, ¿no? ¿Sí? También es un hongo cosmopolita, el dato que le gusta vivir en la vegetación, también se adquiere por vía inhalación y el factor de riesgo, o insisto y siempre lo voy a repetir, es la inmunosupresión. Pero acá añadimos algo adicional que también le gusta adherirse a los lentes de contacto, ¿ya? Por algún motivo. ¿Ok? La clínica también en realidad es un espectro, aquí ya no lo vamos a agrandar mucho, simplemente pueden haber las siguientes manifestaciones, miren. Tenemos acá, vamos a avanzar todas las imágenes para luego no estar regresando. Miren, podemos tener nódulos subcutáneos. Miren, esto es como una especie de heridas, ¿no? Que se pueden hacer en la piel. Digamos, un granjero que está en la maleza, ¿no? En el campo y se raspa, ¿no? Con una planta que justo tenía fusarium. Entonces, este fusarium va a introducirse a la sangre y va a ir navegando por la sangre hacia diferentes lugares de la piel y va a ir provocando estas lesiones, ¿no? Llamadas nódulos cutáneos purpúricos, bueno, así le dicen, ¿no? Y por ahora solamente vean que puede haber una afección dermatológica, es necesario que aprendan estos términos, ¿ok? También pueden ocasionar, miren, estas imágenes que en algún momento pues habrán visto, ¿no? Que se trata de la onicomicosis. Obviamente no es la única causa de onicomicosis, ¿ya? Pero muchos hongos pueden afectar las uñas. Onicomicosis quiere decir, recuerden, ónico uña, ¿ya? Micosis de las uñas. Pero ahí podemos ver cómo la uña pues está siendo literalmente comida por el hongo, ¿ok? Queratitis. ¿Qué quiere decir queratitis? Queratitis quiere decir inflamación de la córnea. Miren esta mancha enorme que está existiendo acá en la córnea. La pobre persona seguro ya no ve nada, ¿no? Porque la córnea está sufriendo un proceso infeccioso por fusarium. ¿De acuerdo? Se asocia al uso de lentes de contacto. Obviamente hay personas que no lo utilizan seguramente de manera correcta, ¿no? Muy bien. El diagnóstico es muy similar al anterior, la observación directa, el cultivo en el agar saburó glucosado, ASG, agar saburó glucosado,
Y también pues se pueden diagnosticar por, mira, ahí están las macroconillas, ¿no? Las que decía, ¿no? Uno ve al cabo H, o exactamente esta es la tinción llamada azul lectofenol, lactofenol, perdón, es otro tipo de tinción que ya lo van a ver, pero miren cómo se pinta de azul el hongo y miren la forma de canoa, ¿no? Canoa, banana, semiluna, diferentes nombres le dan, ¿no? Y tabicadas, ¿no? Miren qué bonito. Y este es el cultivo, ¿no? No es necesario que aprendan esto ahora. Entonces, ¿qué datos debo rescatar yo de Fusarium? Que creo que de los tres es el menos importante. Creo que, y lo más importante dentro de esto, que es lo menos importante, es la forma de los macroconillos. Entonces, puede ser pregunta examen, ¿ya? Los macroconillos en forma de canoa, plátano, no, banana, ¿ok? Ah, listo. Eso es todo en cuanto a Fusarium. Y finalmente vamos a terminar esta reunión hablando un poco de mucor. Pero dice cigomicetos, ya bueno, cigomicetos o mucor, ¿no? Mucor es un nombre un poco más coloquial, ¿no? Em, los cigomicetos en realidad es una especie de conjunto superior a un género, ¿ya? Es como yo dijera felinos, ¿no? Felinos. Entonces, un felino no es un género, ¿no? Entonces es algo superior, es como que agarras varios gatos, ¿no? Diferentes especies y los juntas. A veces no tienen nada que ver uno con otro, pero así más o menos la idea con los cigomicetos. Hay varios géneros dentro del grupo de los cigomicetos, perdón, y reciben todos también el nombre de mucor. Mucor, ¿ya? Ahí está, ¿no? Son hongos oportunistas que pertenecen al orden Mucor y varios géneros, ¿no? Rizopos, Absidia, Rhizomucor, no tienen que aprender eso, no se preocupen. Pero aquí está la principal diferencia con los dos anteriores. Miren, ¿qué dice acá? Resaltado en rojo, no tabicado, no tabicado, ¿de acuerdo? Son hifas. ¿Cuál es el otro nombre? A ver quién se acuerda en el chat. ¿Cuál es el otro nombre de las hifas no tabicadas? ¿Alguien se acuerda? Alguien lo puede escribir en el chat. ¿Cuál es el otro nombre de las hifas no tabicadas? A ver, hay respuestas. Muy bien, cenocíticas, ¿no? Cenocíticas. Muy bien, muy bien. Gracias. Em, ya, entonces, la principal diferencia, y ustedes pueden hacer su cuadrito resumen después, ¿no? Fusarium, Aspergillus, tabicados, y para el otro lado del mapa conceptual iría Mucor, ¿no? O cigomesetos con hifas no tabicadas, ¿ok? Acá me parece que hay una imagen que he puesto, eso no, ya acá está, ¿no? Esta de acá. Vamos a pasar directo acá abajo. Miren, acá hay un cuadro, ahí está la referencia, em, donde se ve bonito la diferencia entre los mucor o mucorales, ¿de acuerdo? Y las pergilus. Recuerden, la diferencia que era uno era hifa septada y la otra era hifa cenocítica. Y acá está, miren. Hifa de las pergilus, miren cómo está totalmente tabicada, cuadradito tras cuadradito. Y la hifa de los mucores, miren, miren, hifa cenocítica, dice acá, ¿no? En inglés, claro. Miren, miren, no hay divisiones, pues no entre las C, ¿ok? Y la segunda diferencia que me gustaría que recuerden de este cuadro es la de acá. Las cifras de Aspergillus, recuerden, mira, habíamos dicho que tenían divisiones regulares, ¿no? En ángulo agudo, dice acá, no es lo que decíamos, ¿no? A algunos les gusta ponerle matemáticas a todo. En cambio, las cifras de los múcores no tienen una división exacta, o sea, pueden dividirse pues a lo loco, ¿ya? O sea, totalmente desorganizado, totalmente pues irregular, como lo dice ahí, ¿ya? En cambio, como lo pueden ver acá, las cifras de los aspergillus, miren, se dividen pues así bonito, ¿no? Con orden. En cambio acá, ¿ok? Este cuadrito lo van a tener ahí para que lo puedan revisar, ¿ya? Entonces, para ir terminando, eh, ¿qué clínica me va a dar las... Ah, perdón, primero la epidemiología, perdón, perdón. Igual que las anteriores, en realidad, no todo hongo tiene la misma epidemiología casi, ¿no? Es cosmopolita porque los hongos viven en todo lado, se adquieren vía inhalación y los factores de riesgo, ¿no? El factor de riesgo siempre más importante va a ser la inmunosupresión. Pero yo acá hago énfasis en el paciente diabético mal controlado. Hago énfasis en ello. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad en algún momento en la carrera de ver una persona con múcoro. Ahorita vamos a ver qué lesiones ocasionan los múcoros, ¿ya? Van a ver que es un poco frito. Y era un paciente diabético muy mal controlado, muy mal controlado.
De ahí se me quedó la lección para mí de que en todo paciente diabético mal controlado, cualquier hongo puede introducirse. Más que VIH en estadio SIDA, nada. Eso es menos frecuente. Lo más frecuente siempre es la diabetes en una persona que no se controla su diabetes. ¿Ya? Entonces hago énfasis aquí en el factor de riesgo diabetes mellitus mal controlado. Y además porque lo dice en la literatura, siempre habla de los diabéticos mellitus y su relación con el mucor. Miren acá. La naturaleza de la infección por mucor es que es angioinvasiva. ¿Qué quiere decir esto? Invade los vasos. A mucor le encanta por algún motivo meterse a la sangre. No le gusta vivir en la piel, no le gusta vivir pues en el tejido subcutáneo, no. A mucor le gusta meterse a los vasos sanguíneos, angioinvasivo, y provoca una inflamación potencialmente mortal, potencialmente mortal. O sea, vamos a ver que se introduce por vía aérea y se introduce a los vasos sanguíneos de la nariz y va a empezar literalmente a comerse la nariz poco a poco. Miren, miren estas imágenes. Vamos a ver acá. Miren acá. Vamos a adelantar las imágenes. El mucor es una enfermedad bastante, yo diría, grotesca, ¿no? Pues el mucor va a introducirse a la nariz. El mucor, dicho sea, es el famoso hongo negro, ¿no? Creo que un tiempo estuvo de moda en el COVID, cuando estuvo el COVID, ¿no? En la India, el hongo negro. Es el mucor, ¿de acuerdo? Entonces, por vía inhalatoria, esta paciente ha adquirido el mucor y el mucor pues se introduce a sus vasos sanguíneos y empieza a comérselos. Entonces, como ya no hay vasos sanguíneos porque el mucor está allí, todo el tejido de la nariz, de el paladar, como podemos ver acá arriba, está siendo destruido. Destruido. Esta es la famosa mucormicosis rinocerebral, que es la presentación clínica más frecuente de la mucormicosis, del músculo, ¿no? De los cigomicetos, que suele empezar unilateral, le duele la cara, dolor de cabeza, porque este músculo va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo hasta llegar al cerebro. Bueno, el sistema nervioso central, más específico, ¿no? Y de ahí, pues, el desenlace es fatal, ¿no? Aquí es el necrosis, ya, perdón, acá hay un error. Claro, también puede haber mucosis pulmonar, mucormicosis, perdón, pulmonar, o cutánea, menos frecuente, ¿no? Lo más típico y lo característico, y el caso el cual yo había visto que les comento, es una mucormicosis rinocerebral. Pacientes pueden perder incluso la división natural entre la nariz y la boca, ¿no? El paladar, ¿no? Entonces, eso se va destruyendo por la acción de los hongos, potencialmente mortal, no se olvide. Diabetes mellitus mal controlada, ¿de acuerdo? Eso es muco, el hongo negro, ¿no? El famoso hongo negro. El diagnóstico, la verdad, es muy similar al anterior, ¿ok? Agar seguro glucosado, y con esto ya vamos cerrando la clase de hoy. Claro, acá miren, acá también tenemos otra lesión por mucor, pero ya no en la nariz, ¿no? Sino esta persona ha tenido, parece que es en el talón, parece, ¿no? Pero también de la misma forma, ¿no? O sea, el mucor va a invadir sus vasos sanguíneos de ese lado de la piel, se va a introducir a la sangre, ¿no? Y va a empezar a provocar una necrosis de toda la zona, ¿no? Y miren, miren, acá está lo que les decía, ¿no? Miren acá, aquí está, ¿no? Miren cómo ya el crecimiento, la ramificación es irregular, ¿no? O sea, es totalmente, pues, no tiene forma. El otro como que era más ordenadito, ¿no? O sea, una línea recta y van saliendo hacia un lado, hacia el otro las ramas, ¿no? En aspergillos. En cambio acá, miren, parece cinco esquinas, ¿no? Más o menos, ¿no? Ya, listo. Muy bien, entonces, eso sería todo. Si no, vamos a responder las preguntas, ¿no? Pueden ir dejando sus preguntas también, les agradezco su atención primero. Y para hacer un resumen, antes de pasar a las preguntas, la micosis o el tema de hongos en realidad es más, no es que sea más sencillo, pero es más resumido que hablar de bacterias. Ustedes habrán visto ese cuadro que les presentó el día lunes, parece el IMACHE, ¿no? Em, Aquí los hongos son menos hongos, creo que en total solo son pues 12 hongos que van a estudiar, no más. Aquí ya hemos visto tres, aquí ya hemos visto tres, faltan solo 9. Y nada, o sea, es más sencillo, más práctico, ¿no? Recuerden siempre que diferenciar las cifras si son senocíticas, las cifras si son tabicadas, y siempre recuerden que el factor de riesgo más importante para cualquiera de estos tres, no en general, para cualquiera, no importa si es cigomeceto, susario, o si es aspergillus, que es el más importante, el que ustedes deben aprender sí o sí, em, es la inmunosupresión, ¿de acuerdo?
Entonces, el caso que presentamos inicialmente, ¿qué era? A ver quién lo escribe en el chat para ya ir cerrando. Uy, perdón, creo que se movió la... ¿Qué era el caso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué decía el caso? ¿Se acuerda? ¿Se está viendo, no? ¿O no? Ahí está. Era una señora de 35 años de edad, le presenta su consultorio médico, la paciente refiere tener episodios de pérdida de gran cantidad de sangre por la boca, manera de expectoración, ¿no? También refiere haber bajado de peso, dice. No presenta fiebre ni dificultad para respirar, tiene antecedentes de tuberculosis pulmonar a los 20 años. A ver en el chat que han puesto. Claro, es un aspergillus y bueno, si quiere ser mucho más específico, se trata de un aspergiloma. Muy bien, es un aspergiloma, ¿no? Miren, justamente decíamos que un aspergiloma es una pelotita de hongos. Ahí está una pregunta, creo que ahorita vamos a responder la pregunta del chat. Y miren, ¿no? En la radiografía vemos una cavidad que seguramente fue formada por la tuberculosis, justo en la parte superior, ¿no? La tuberculosis le gusta vivir en la parte superior de los pulmones, dicho sea de paso, un datito que no tiene nada que ver con el tema, pero ahí les dejo, ¿no? Em, entonces, esa infección previa en esta señora ha provocado una cavidad. Entonces, el hongo Aspergillus, que no es tonto, dice, ya me construyeron mi casa. Entonces, Aspergillus durante todos estos 15 años de la tuberculosis hasta ahora ha ido creciendo poquito a poquito. Esta tremenda pelota de hongos microscópicos no se forma de la noche a la mañana, ¿no? No es paso de los años, poco a poco se ha ido formando pues estas pelotas de hongos, ¿de acuerdo? Y recuerden que para pensar en aspergiloma, la clínica cardinal más que la fiebre, que no hay acá, ¿no? No hay fiebre, no hay dificultad para respirar, siempre es la pérdida o la expectoración de sangre, la hemoptisis, ¿de acuerdo? Que en algunos casos yo recuerdo haber visto alguna vez una hemoptisis verdaderamente grande, ¿ya? Que puede llevar al paciente a la anemia incluso, porque se hace repetitivo. Estos hongos están destruyendo la cavidad y va perdiendo sangre y la persona puede pensar que es normal, pero está con una enorme pelotita de hongos. Ya, entonces sí era un caso de aspergiloma, ¿no? Interesante, pueden leer ustedes más. Esa es la idea del caso, ¿no? No es que hagamos discusión clínica, sino que se motiven a investigar un poquito más, ¿no? Muy bien, entonces vamos a responder las preguntas que estaban pendientes, que creo que por ahí me dijeron. Bueno, primero me preguntaron sobre el método de KOH. Bueno, habíamos dicho que es un método rápido. Obviamente, eh, esta persona está desangrándose, ¿no? No vamos a esperar que salga el cultivo para ver de qué se trata de hongo, ¿no? Entonces, podríamos hacer una prueba de KOH quizás, ¿no? Para verlo en unos minutos y con una sustancia, con un preparado especial, ¿no? El hidróxido de potasio a un determinado porcentaje, se lo prepara y aquí está la imagen, que no creo que no lo haya explicado. Acá está, ¿no? No se ve muy bien, vamos a acercar a ver si se ve un poco mejor. Esta es la preparación de KOH, ¿no? Y miren, qué bonito, ¿no? Cómo se ven las hifas. Ahí están, ¿no? Las ramificaciones incluso, ¿no? Apunte a medir el ángulo si quieren. Bueno, y miren, ¿no? Aquí, entonces yo veo esto en un examen muy rápido con este KOH y ya, pues es un hongo. Claro está. No sé qué hongo será aún, quizás, ¿no? Pero es un hongo. Es un hongo. Esto creo que es útil para diferenciar rápido, ¿no? Alguna lesión en la piel, digamos que yo tengo una tiña, ¿no? Tengo esta tiña de acá, esta lesión en la piel. Entonces yo le paso un raspadito con una cuchillita o algo que utilizan allí, y lo pongo al microscopio, le agrego KOH y veo esto, ¿no? Entonces yo digo, ay, pues ahora sí, casi confirmado que esto es un hongo, ¿no? Es un dermatofito que le encanta la queratina, habíamos dicho. Esa es la función del KOH, ser ayuda diagnóstica, ¿de acuerdo? Y la siguiente pregunta que me dejaron por acá, me dijeron el sufijo oma no era para cáncer. Pues sí, o sea, el sufijo oma es para cáncer, tienes razón, no está mal. Pero ¿por qué le llaman aspergiloma? Yo no lo sé. El nombre correcto, más que aspergiloma, es micetoma. Creo que así lo van a encontrar más en la literatura, micetoma. Micetoma, bueno, también tiene oma, ¿no?
pero lo llamaron OMA porque parece un tumor. Pues, o sea, miren, digamos que yo veo esta radiografía, no me han llevado aún las radiografías, no hay problemas, hasta que no lo entienden del todo, pero si yo veo la radiografía que vimos al inicio, acá, miren, miren, yo puedo pensar que es una masa, y puedo pensar de que se trata de un tumor. Entonces, el primero que lo vio, hace muchos años, dijo, oye, esto es un tumor. Obviamente no sabía que era hongo, ¿no? No se había estudiado el tema aún, no había asistido a ese introductorio. Y dijo, es un tumor, y luego el estudio llevó a que es que es un hongo y le puso pues micetoma. Y así se quedó. O sea, no es, sé que el término OMA es para hongos, sí, perdón, para tumores, pero como parece así una bola, una neoplasia, le se quedó así pues aspergiloma, ¿ya? No está bien dicho, claro está, ¿no? Porque OMA es para tumor, pero así se ha quedado, ¿no? ¿De acuerdo? Y si no le quieres llamar aspergiloma, ya si quieres ceñirte, si eres oncólogo, ¿no? Ya, te gusta la oncología, le puedes llamar aspergilosis, si no me recuerdo mal. em, Tiene un nombre, sería bueno que lo investiguen. Aspergilosis pulmonar crónica, creo que es el nombre que recibe. ¿Ya? No te puedo asegurar, pero recibe el nombre de aspergilosis pulmonar crónica, entre comillas, aspergiloma, o entre paréntesis, aspergiloma, ¿no? Pero creo que el nombre aspergiloma te hace recordar mucho más que se trata de una pelota ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna pregunta adicional? En todo caso, estaríamos dejándolo allí. La verdad, yo no sé si se va a compartir el material. No sé si ahí está el encargado que está organizando. Yo sí les puedo pasar el material, no hay ningún problema. El material PDF, ¿no? Si desean, pero la idea es cómo les paso, no tengo idea. Pero ok, ya me confirmarán todo. Entonces, si no hay alguna pregunta, les agradezco su atención. Espero que haya sido productivo, que hayan aprendido algo y que se motiven pues a estudiar los hongos que para mí en un momento fue bastante tedioso, ¿ya? Les confieso cuando llevé el curso. Muy bien, entonces si no hay preguntas pueden retirarse, las